Escuelas en Movimiento. Segunda temporada. Por Comunicadores MX. Con Jessica Fuentes y Óscar Hernández Neri. Las maestras y los maestros toman una posición política frente a los acontecimientos y a los fenómenos educativos en la sociedad y en la entidad mexiquense. Noticias, reportajes, reflexión y denuncia. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida una vez más a su programa, Escuelas en Movimiento, a través de Comunicadores MX, hoy 18 de junio. Nosotros somos Óscar Hernández y Jessica Fuentes. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Jessica, con el gusto de volvernos a encontrar el día de hoy, porque hace 8 días, suspendimos el programa, el equipo de comunicadores también lo suspendió, se suspendieron muchas actividades, nosotros nos fuimos a la marcha de la CENTE, convocada por la CENTE. Todo el equipo de Escuelas en Movimiento estuvimos presentes, vivimos frente el acontecimiento histórico de, por un lado, el inicio del fútbol, el Mundial de Fútbol, y por otro lado, el movimiento magisterial, además de otros. Sí, o sea, no solamente estuvimos Escuelas en Movimiento todo el equipo, sino también el equipo de Raíz, de la Red Autogestiva y Solidaria, de la que formamos parte. Un gran equipo de compañeros, profesores, profesoras de las escuelas que conforman la Red Autogestiva y Solidaria. No fueron todos, como el día 1 de junio, recordarás. Había miedo en algunos compañeros, había mucha zozobra, había temor de que los grupos policíacos fueran a golpearnos, que fueran a masacrarnos como el 2 de octubre, no faltó quien lo mencionó, como el 2 de octubre del 68, había temor, muchos obviamente sienten más interés por el fútbol, por el primer partido en el que jugaba la selección mexicana, que ganó el primer partido, pero los que estuvimos ahí, bueno, somos, diría yo, los imprescindibles, y pudimos vivir esta serie de emociones. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Qué nos podrías decir? Sí, así como lo mencionas, distintos compañeros se ausentaron justo por esta zozobra, ¿no? De que pues, podría ocurrir algo, pues una situación de violencia. Nos tocó escuchar incluso compañeros que se negaban pues, a ir, ¿no? Sí, de pronto se sentía un poco de miedo, pues porque ya habían reprimido a los compañeros en un primer momento. Sí, el antecedente del 1 de junio en el que un compañero pierde la vista por una bala de goma, por un proyectil que venía de las, ¿cómo se llama? De la muralla de acero, eso es innegable, y de los días anteriores, desde que llega la CENTE a la Ciudad de México, hubo actos represivos, hubo confrontación con grupos policíacos, y estos antecedentes fueron menguando la participación, el interés de muchos de nuestros compañeros. Esto lo vivimos y es necesario reconocerlo. Es el miedo a la represión, es el miedo a ser golpeado, a ser encerrado, a ser maltratado, y es el miedo entonces a circular libremente en la ciudad. Sí, aunque algunas de nuestras y nuestros compañeros se ausentaron, no obstante sí pudimos mirar cientos de maestras y maestros, y no solamente eso. La calzada de Tlalpan, porque nos dimos cita en el metro Tasqueña, luego fuimos a la calzada de Tlalpan, estaba colmada de contingentes de Oaxaca. Nos tocó ver a los michoacanos, compañeros de Michoacán, compañeros de Morelos, la normal del Meche, la histórica normal del Meche de Hidalgo, las madres buscadoras que estaban en distintos puntos recorriendo el contingente. Sí, de hecho, ellas una noche antes también estuvieron activas, ¿no? En fin, vimos un grupo de chicos, creo yo, jóvenes embosados,
con vestidos, la mayoría de ellos de negro. Sí, se sentía la energía tapada, como violenta, ¿no? Evidentemente era un contingente que tenía algún otro propósito, no específicamente el de manifestarse de manera pacífica y abierta. Además eran muy jóvenes, Oscar, no sé si lo observaste, si se veían. ¿Cómo saber? O sea, los contingentes que vamos, difícilmente podemos averiguar o saber de qué se trata, cuáles son sus propósitos que están tratando de hacer. Bueno, esto ocurre en las manifestaciones, serán de algún grupo político, serán de alguna escuela, tendrán qué propósitos, no lo sabemos, eso es importante. También decirlo. Vi que se sumaron a la lucha algunas personas que tenían como refugios de animales, no sé si lo personas cristianos, si no mal, o católicos, que están reclamando la devolución de un predio de un albergue de mascotas que tenían. En fin, distintos contingentes, una algarabía, muchas consignas, mucha determinación, mucha fuerza, en algunos cierto temor. Evidentemente observamos muchas patrullas, mucho policía, pero bueno, afortunadamente en el sector donde nosotros estuvimos marchando, todo estuvo tranquilo. Sí. De hecho, tuvimos que detenernos en la marcha, a esperar más de una hora, porque la vanguardia no estaba ya avanzando, así es que, bueno, estuvimos en el lugar y después nos regresamos a casa, ¿no? Ya cuando veníamos, escuchamos que había metido el primer gol la selección de México. Mexicana. Pues esto es lo que ocurrió en este 11 de junio. La dirigencia de la CENTE no tuvo diálogo en ese día, no hubo diálogo con las autoridades. Se le hizo un gran vacío de parte de la autoridad. Y vamos a seguir hablando. Este programa ahora está dedicado a esta temática. ¿Qué pasó el 11 de junio? ¿Qué ha pasado con el movimiento magisterial? Y las demandas referentes. ¿Qué pasa con las demandas que dan origen a este movimiento? ¿Qué está pasando con esta idea que mucha gente se le ha sembrado? La idea de que la CENTE es de la derecha, que la CENTE está manipulada por los ricos de este país, particularmente por Salinas Pliego. Qué absurdo. Que son maestros radicales. Que son maestros que vienen a afectar a la ciudad. En fin, vamos a hablar de distintos aspectos de este movimiento. Para nosotros es muy importante. Nuestro programa tiene la misión de visibilizar las experiencias de las organizaciones autogestionarias educativas del Estado de México, pero en este caso, bueno, la coyuntura nacional no puede ser ignorada. Así que seguiremos hablando y vamos a una entrevista, porque nuestro equipo de reporteros estuvo trabajando. Nuestro compañero Eric Shell y la compañera Ana Karen. Entrevistaron a una maestra de Guerrero, la maestra Guadalupe. Sí. De Morelos. No. De Morelos. Vamos a postar. ¿Sí? ¿De Guerrero o de Morelos? Bueno, yo creo que es de Morelos. Vamos a ver esta entrevista y continuamos con otros temas relacionados con este importante movimiento. Vamos a verlo. Bueno, pues hoy en 11 de junio nos encontramos en la marcha que se dirige hacia el Estadio Azteca en la inauguración del Mundial, siguiendo un día más de protestas del magisterio. Nos encontramos con la maestra Guadalupe. Ella es maestra del Estado de Guerrero, maestra... De Morelos. De Morelos. Maestra, ¿cuál es su visión el día de hoy en esta marcha? Estamos apenas arrancando. Sí, claro. Bueno, buenos días a todos, a todas. Y el tema aquí es que hay toda una ola de protestas
debido a la situación que está viviendo el país, y el magisterio no quedamos fuera de esta ola de protestas. ¿Por qué? Porque somos quienes estamos directamente en contacto con toda la gente de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades, de los barrios. Entonces la marcha es gigante, el descontento es bastante, y pretendemos mostrar que queremos demostrar que el país que está mostrando la presidenta no existe. O sea, existe este país de desconsuelo, este país de pobreza. Maestra, usted en Morelos, ¿de qué nivel da clases? Primaria, soy maestra de primaria. ¿Qué apoyo tiene usted por parte de sus estudiantes y de los padres de familia? Claro, los niños y las niñas de nuestra escuela, las madres de familia, pues son compañeras que están muy conscientes de la realidad social. Ellos son los que viven los altos costos del mercado, los altos costos de los servicios, las faltas de oportunidades para vivienda, y entonces hay una conexión muy directa entre la lucha magisterial y las demandas que tienen ellos y ellas. Así que la organización crece bastante entre la gente de la comunidad y entre nosotros, porque entendemos que somos una misma clase. A diferencia de lo que se ve o lo que se escucha en redes y demás, ¿sí se nota que no nos consideran niñeras? Ah, claro, sí, hay toda una voluntad muy grande en cuanto a la conciencia, ¿no? Y eso hace que las madres de familia entiendan que la lucha es por todos y para todas. Por lo menos en la región donde nosotros trabajamos en la parte indígena del estado de Morelos, y nosotras como maestras nos asumimos como parte del pueblo también. Parte de la comunidad, ¿no? Así es. Parte de todo un sistema. Oiga, maestra, ¿desde cuándo está aquí en la Ciudad de México? Nosotras estamos llegando el día de hoy aquí a la Ciudad de México, y en los días subsecuentes tenemos ya el acuerdo como estatal de reforzar el plantón aquí en la Ciudad de México. Van a estar en el plantón, en el Zócalo. Así es. Bueno, ¿algo más que nos quiera decir, maestra? No, pues decirles a todos, a todas a quienes nos escuchan, que esta lucha no es únicamente para la gente del presente, sino que esta lucha recupera todo el pasado para poder luchar hoy aquí en el presente y ser posible mostrar una vida digna a las futuras generaciones. ¿Algo más que quiera decirle a los profesores que no están aquí? Maestros, disparen en defensa propia, o sea, no pedimos que vayan y defiendan a nadie, vengamos a defendernos a nosotras mismas, a nosotros, y a nuestra jubilación, a nuestra pensión. Digo, al final de cuentas, defender nuestros derechos también enseña a defender los derechos de los otros. Digo, ¿por qué defenderlos calladitos? Sí, no, claro. Escuchan, ¿verdad? Claro, no, el Estado tiene mucho el discurso del interés superior del niño y de la niña, pero en la manifestación de los maestros y las maestras está implícita la protección justamente al interés de los niños y de las niñas. Bueno, pues maestra, espero seguirnos viendo en estos días de manifestación, y bueno, me dará mucho gusto saludarla, y cuando guste, Escuelas en Movimiento. Gracias, muchas gracias. Saludos. Somos testigos de una entrevista sumamente enriquecedora, en la medida en la que ella nos dice, la maestra Guadalupe nos dice que somos de una misma clase y que por ende deberíamos de tener la voluntad en cuanto a la clase, a la lucha, a la conciencia, tener conciencia de lucha social, ¿no? Me parece fundamental cuando dice maestro o en la comunidad en general dispara en defensa propia. Nos está exhortando a que nos sumemos a la lucha, porque pues estamos siendo vulnerados en cuanto a nuestros derechos. Es una situación que nos perjudica a todos, lo hemos dicho sin fin de ocasiones, y pues ella también nos exhorta a sumarnos a la lucha, Oscar. La causa que se persigue en este movimiento es la derogación de la ley del ISSSTE del 2007. Es una demanda sustantiva y es necesario que esclarezcamos de qué se trata esta causa, a qué se refiere, porque hay desconocimiento. Esto es lo que podemos concluir después de mucho, ¿no? Hay desconocimiento y un gran interés en los medios de comunicación por tapar la causa profunda de este movimiento, porque no es otra cosa más que el interés de los ricos, de los oligarcas de este país. Oscar, en este punto, ¿te parece que el magisterio ha sido derrotado? Qué bueno que haces la pregunta, porque efectivamente hay medios de comunicación, hay comunicólogos, hay opiniones en el sentido de que el movimiento y que la gente fue derrotada.
el 11 de junio, porque no detuvo al Mundial, porque no detuvo el evento. Sin embargo, me parece que hay que hacer una reflexión seria, si es que se ha derrotado o no se ha derrotado. Y yo te voy a adelantar algo, les voy a adelantar algo. Sí, el magisterio está derrotado, pero no el magisterio de la CENTE. El que está derrotado, el magisterio derrotado es no solamente la CENTE, sino todo el magisterio, más todos los trabajadores del Estado. Los médicos, las enfermeras, los policías, Sí. Las autoridades, todos aquellos servidores públicos que ejercen un puesto en la federación están derrotados desde el 2007. No desde ahora, desde el 2007, cuando Felipe Calderón, el PAN, en alianza con el PRI, votan, cambian la ley y establecen un sistema de pensiones que entrega los ahorros a los bancos, a las AFORES, las administradoras del fondo para el retiro. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la ley del ISSSTE del 2007 modifica un régimen de ahorro para el retiro, queda en manos de los banqueros, queda en manos de las AFORES, y quienes ingresan después del 2007 están ahora sujetos a un régimen que los va a poner miserables cuando tengan que jubilarse. Es decir, dentro de 10 años, empezó en el 2007, estamos en el 2026, llevamos 19 años. Los trabajadores todavía no empiezan a jubilarse, tendrán que jubilarse a partir de los 30 años, 31, 32, 33 años de servicio, y entonces es cuando se van a sentir los estragos. Va a haber necesidad de que la gente siga trabajando, continúe trabajando, no nada más las maestras y los maestros, todos los trabajadores al servicio del Estado, porque las condiciones con las que va a vivir son de miseria. Está perfectamente calculado que las pensiones no van a ser como las de ahora. O sea, aquellos compañeros, a lo mejor a ti te va a tocar, a nuestras compañeras de este programa, les va a tocar, esperemos que no sea tan terrible, pero es lo más probable. Las pensiones de miseria, las limitaciones que va a haber de recursos, va a implicar esto que ahora le llaman un tapón generacional, que por cierto vamos a ver un segmento de una importante opinión del profesor Teodoro Manuel Pexi Villarreal. Él es tamaulipeco. En sus redes sociales está haciendo circular distintos videos, y en alguno de ellos nos explica qué está pasando. Hace una serie de propuestas bastante inteligentes que bien pudiera tomarlo en consideración el Estado para saber qué hacer. Sí, propuestas y análisis, Oscar, porque constantemente justo él es el que habla de este tapón generacional, ¿no? Que después pues nosotros no nos vamos a querer jubilar, claro, o pensionar, y pues atrás ya vienen personas que también necesitan entrar a trabajar, ¿no? Pues me preguntas si el movimiento está derrotado el magisterio que no se moviliza. Sí, claro. Está derrotado el trabajador, la trabajadora, que sedados por el mundial, sedados por el fútbol, sedados por el balón, están pensando que México vive en el paraíso. Sí, estoy de acuerdo, Oscar. Creo que es una derrota aún más grande esta, pues no tener conciencia de ello, ¿no? De lo que está sucediendo. Las maestras y maestros que hemos abierto los ojos y que criticamos a la presidenta y criticamos al gobierno, no es por capricho, no es porque se nos ocurrió de la noche a la mañana, es porque estamos mirando cómo los banqueros de este país se enriquecen, amasan millonarias cantidades
de dinero por el ahorro que las trabajadoras, los trabajadores están haciendo para tener una vejez digna, cosa que nunca va a aparecer, porque habrá limitaciones de todo tipo. Hay estado perfectamente documentado todo este fenómeno. Hay múltiples materiales de los que podemos echar mano para percatarnos de que esto está ocurriendo. La gente, estos sectores que se movilizan, son los sectores que nos están abriendo los ojos, son los sectores que están gritándole a la sociedad y al mundo que pongamos atención, porque lo que se viene es catastrófico para la economía familiar, para la economía doméstica, para las comunidades, para las y los trabajadores que van a envejecer trabajando en condiciones peores de las que vivimos. Sí, claro. Ahora. Además, las afectaciones no solamente son para el trabajador, ¿no?, sino para el alumnado, porque justo el compañero docente Teodoro nos habla de ello, ¿no? Cómo es que los docentes van a seguir yendo a trabajar, pues ya en condiciones de salud bastante delicadas, ¿no? Sí, pongámonos a pensar, maestras y maestros que estén ya cansados, envejecidos. Creo que algunos lo hemos visto ya en nuestras escuelas. Nuestros compañeros de cuando tienen más de 30 años ya tienen un desempeño quizá sobresaliente en algunos casos, pero en otros casos de cansancio, sí, claro, de aburrimiento, de poca energía para aguantar. Yo creo que incluso el poca trote tolerancia. De los chicos, de las chicas, poca tolerancia, necesidades distintas a las que se tenían cuando éramos jóvenes. Un sector magisterial envejecido va a tener efectos, sin duda, en los procesos educativos, sin duda en la tolerancia, en el cariño, amor, los cuidados que puede tener con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Me parece que es necesario ya vaticinar este efecto. Un maestro inconforme no tiene un desempeño frente a los grupos, frente a los estudiantes, de lo más adecuado. Un maestro inconforme, un maestro que ha sido sometido a leyes que no le son propias, sino que le son completamente ajenas, y donde se le ha sometido, por supuesto que tiene que haber protesta, por supuesto que va a haber malestar, y el malestar que ahora vemos se va a incrementar. Sí. Es bien evidente lo que va a ocurrir, y el llamado entonces de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el llamado de los maestros que estamos despertando a la sociedad, se ve, por supuesto, como una amenaza para los grupos de poder. Y en ese sentido, Oscar, ¿qué hay cuando se dice que los dos extremos se juntan respecto del magisterio radical? Sí, es que la presidenta dice, el magisterio está llamando a la violencia. Es absolutamente falso. Quienes hemos participado ahí lo podemos desmentir. El magisterio está llamando a la movilización, está llamando a la lucha, está llamando al paro nacional, está llamando a la protesta para que los banqueros sean evidenciados, para que las afores, producto de esta ley del 2007, sean puestas en la mirada de toda la sociedad, para que sea evidente que aunque la presidenta se comprometió a la derogación de esta ley, no ha cumplido y sigue intocado este sector de banqueros. No ha habido ninguna enunciación de parte de la presidenta de lo que se puede hacer con los banqueros y con las afores. Se ha concretado a decir que no hay dinero que alcance, que se necesitan 20 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto para poder atender a esta demanda, cosa que es falsa, cosa que está más que desmentida por muchos analistas. Y dice que los extremos se juntan porque así como la CENTE
llama a la violencia, lo hace también la derecha o la ultraderecha. Ajá. Qué aberración hacer esta comparativa. Sin embargo, yo podría decir que sí, los extremos se juntan. ¿Cuáles son esos extremos? El extremo de Felipe Calderón, del PAN, que le entregó nuestros ahorros, los ahorros de los trabajadores, a los banqueros, los más ricos, con el otro extremo, el de los más pobres. El de los más ricos con el de los más pobres. Ya se juntaron esos extremos y están en la presidencia de la República. Sí. Qué paradoja, ¿no? Sí. ¿Qué otro extremo? Nos dicen, primero los pobres, pero los banqueros no son pobres. No. Se han enriquecido. ¿Cómo entonces no decir que los extremos se tocan, se juntan? Primero los pobres, pero los pobres banqueros, ¿no? Sí. Qué paradoja. Claudia Sheinbaum participó del movimiento del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, en 1986-1987. Ahí yo la conocí, me tocó conocer de cerca a estos líderes, Imanol Ordorica, Imas, y ella también. Y en aquel tiempo el CEU se levantó porque se pretendía imponer cuotas en la UNAM. Se levantó un movimiento fortísimo, ellos estaban en la dirigencia y la rectoría los acusaba de todo. Ahora está del otro lado. Y ahora ella es la que acusa al magisterio. ¿Qué hubiera pasado si el rector les diría a ella, ustedes son de la ultraderecha? Ustedes, y así lo decían, ¿eh? Sí, ustedes están influenciados por otros países, están influenciados por los comunistas, tienen influencias de grupos anarquistas, están influenciados por grupos de poder comunista y socialista, etcétera. Así como se estigmatizaba a los estudiantes de parte de las autoridades universitarias, ahora está haciendo lo mismo. Sí. Ahora ella y su grupo están estigmatizando a las maestras y a los maestros y engañando a la población. Tenemos que decirlo, tenemos que sacarlo a la luz, porque esa es nuestra misión como educadores y como comunicadores. Sí, Oscar, si te parece bien, vamos a otra entrevista que igual regresamos, hace el compañero porque hay mucho que decir. Sí, todavía vamos a hablar sobre la UCICAM. Sí. Pero la entrevista de Eric Schell es de algunos de los estudiantes de la Normal Rural de Hidalgo. Profesores en formación del MESHE, de la histórica normal del MESHE Hidalgo. Vamos a ver esta entrevista. Vamos a ver. Bueno, pues continuando con esta serie de protestas en la apertura del Día del Mundial, nos encontramos con estudiantes normalistas del MESHE, estudiantes profesores, futuros profesores. Profesor, ¿cuál es su visión el día de hoy? ¿Qué espera que podamos obtener el día de hoy como profesores? Bueno, pues primero que nada, la revocación de la ley del ISSSTE del 2007, ya que pues como futuros maestros totalmente nos afectaría y es de nuestro total interés el día de hoy estar apoyando a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor, ¿usted se ha mantenido en el plantón? Por el momento, no, pero apoyo por parte de la Normal siempre ha habido hacia la Coordinadora. Me imagino que tienen una parte de su escuela apoyando en el plantón. Exactamente. Profesor, ¿cuáles son las acciones que tiene programadas su escuela en el caso de, bueno, que como vimos ayer, no hemos tenido una respuesta? Bueno, en este caso nosotros vamos a seguir en apoyo con la docente, de tal manera cualquier cosa, cualquier movimiento que ellos hagan, nosotros vamos a mantenernos en total apoyo. Profesor, como profesores en comunidades, la visión es muy distinta. Sí. ¿Cuál es la visión que tiene tu comunidad? ¿Cuál es la visión que tienen los padres de familia, los alumnos con respecto a estos movimientos? Bueno, hay cierta parte de padres de familia, así como también parte de la comunidad que están en contra de todo este movimiento, ya que nos suelen llamar, ahora sí, vaya la redundancia, maleantes, que simplemente venimos a hacer desmanes a la Ciudad de México. Pero otra parte de la población pues está
en apoyo hacia nosotros, ¿no? Al movimiento, más que nada pues para defender los derechos, ya que pues no solamente nos beneficiaría a nosotros como futuros docentes, sino también a cualquier trabajador por parte de... A cualquier trabajador por parte del Gobierno. Estado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Incluso, digo, lo digo a título personal, nosotros somos profesores del Estado de México, digo, originalmente no nos va a beneficiar la ley del ISSSTE, pero la idea es que permee a los gobiernos estatales sí, también, sí. ¿verdad? Profesor, ¿qué espera que suceda el día de hoy? Llegando Pues lo que se al espera, estadio, si es que llegamos, ¿verdad? sí. Pues lo que se espera primero es alzar la voz para que se nos escuchen las peticiones de la gente. Como Normal Rural, creo que tenemos siempre esa convicción de defender la educación pública. Y defender la educación pública es defender los derechos de las y los trabajadores. De tu escuela normal, ¿cuál es la población por medio? ¿Vale? ¿Cuál es la población de tu escuela normal? La matrícula de La matrícula. Somos alrededor de 400 estudiantes, ¿Y ahorita cuántos nos acompañan? aproximadamente 50. 50. 50, 60 estudiantes. Muy bien, maestros. Bueno, pues algo más que quieran agregar. Bueno, pues más que nada agradecemos esta oportunidad de ustedes como medios de comunicación brindarnos la palabra. Entonces, solamente queremos seguir manteniendo el apoyo hacia la coordinadora, que se note que estamos presentes en pie de lucha como Normal Rural. Perfecto, profesor. Pues muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues maravillosa entrevista la que nos regala la Normal Rural de Hidalgo. Quienes iban en frente de nosotros, un equipo súper homogéneo, súper muy entusiasmados, claro que sí. Chicos, maestros en formación. Sí, así es. Ellos iban completamente convencidos con la lucha, completamente identificados con la lucha, pues porque también han sido afectadas de distintas maneras, pues violentados de sus derechos, ¿no, Oscar? Sí, la Normal del Meche en Hidalgo siempre han estado del lado de la CENTE. Esta vez no es la excepción. Y bueno, es necesario que recalquemos, hay innumerables ataques a la CENTE, a su dirigencia. Por cierto, enviamos desde aquí, desde Escuelas en Movimiento, un saludo fraternal a nuestro compañero Pedro Hernández Morales, el dirigente de la sección 9 de la CENTE en la Ciudad de México, quien ha sido atacado, quien ha sido vituperado, quien ha sido hostilizado por múltiples medios de comunicación, pseudoperiodistas, redes sociales, que le han calumniado, según dicen que es corrupto, en fin. Un abrazo a nuestro compañero, a nosotros que lo conocemos nos queda claro que es una persona íntegra, un dirigente de lo más limpio que hay en este país. Le admiramos, le apreciamos mucho y desde aquí nuestra solidaridad para ellos y para todos los miembros de la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero vamos ahora, si te parece bien, si les parece bien a nuestro auditorio, vamos ahora a prestar nuestro micrófono, nuestra cámara, a el compañero profesor Teodoro Manuel Tuexi Villarreal. Él es tamaulipeco, creador de contenido, académico investigador, tiene importantes e inteligentes propuestas para dar solución a esta problemática de la ley de ISSSTE de 2007, y nos hace hace reflexiones bastante asequible y explica una explicación muy buena, muy interesante de lo que está pasando con las AFORES, para que tengamos otras voces también que participen junto con nosotros. Vamos entonces a escuchar y regresamos a Teodoro Manuel Tuexi Villarreal. Vamos a verlo. A casi 2 décadas de la imposición de la ley del ISSSTE de 2007, el modelo de capitalización individual privatizada muestra su verdadero rostro en la realidad laboral de México. Detrás de los discursos de modernidad financiera se esconde un quiebre estructural que hoy condena a quienes entregaron su vida a la educación pública a un retiro en condiciones de extrema vulnerabilidad económica.
Es necesario analizar con datos duros el tamaño de esta afectación para entender que el problema no es la falta de recursos, sino el diseño de un sistema que extrae la riqueza del trabajo y la deposita en los circuitos de la especulación. Para comprender la magnitud de este colapso, basta observar lo que un maestro pierde peso por peso al momento de su jubilación. Bajo el régimen anterior, regido por el principio de reparto solidario, un docente que consolidaba su carrera con un salario integrado en activo de 15,000 pesos mensuales, se retiraba recibiendo la totalidad de su sueldo básico regulado, garantizándole una percepción pensional real y digna de 15,000 pesos al mes. Hoy, la realidad bajo la ley de 2007 es radicalmente distinta. Al jubilarse por el sistema de cuentas individuales, con una tasa de reemplazo que apenas alcanza entre el 25 y el 30%, ese mismo maestro recibe una pensión calculada por la Afore de solo 4,500 pesos mensuales. Esto significa una pérdida inmediata y directa de 10,500 pesos cada mes, dinero que le es arrebatado directamente de su derecho al descanso. Incluso si el Estado interviene para otorgar el subsidio de la pensión garantizada, fijada para este año en 6,676 pesos mensuales, el docente sigue perdiendo 8,324 pesos mensuales en comparación con el régimen solidario. Peso por peso, la reforma privatizadora le confisca al maestro más de la mitad del ingreso necesario para sobrevivir. Esta pérdida económica sistemática se sostiene sobre tres verdades ocultas que desnudan por completo la narrativa oficial y demuestran el tamaño colosal de la injusticia. 1. El despojo del salario diferido. El dinero ya era del maestro. La narrativa oficial ha intentado posicionar la idea de que la pensión es una especie de subsidio, ayuda o gasto corriente que el Estado otorga de manera generosa al final de la vida laboral. Esta es una profunda mentira conceptual. La pensión es salario diferido. Es dinero que el maestro trabajó quincena tras quincena, un porcentaje de la riqueza generada en el aula que el trabajador aceptó no recibir en su nómina activa a cambio de que se le resguardara intacto para su vejez. Por lo tanto, jubilar a un docente con una tercera parte de su sueldo no es un ajuste presupuestal ni una falta de fondos, es la retención ilegal y el despojo de un salario que ya fue devengado, que ya se trabajó y que legalmente le pertenece al maestro. Segunda verdad, el subsidio inverso. El magisterio sostiene a la banca privada. El discurso de las autoridades afirma que el gobierno y el sistema financiero rescatan a los maestros mediante pensiones mínimas. La realidad opera exactamente al revés. El ahorro social del magisterio es el que subsidia y mantiene la opulencia de la banca privada. Al capturar una bolsa superior a los 6,5 billones de pesos a través del sistema de ahorro para el retiro, las Afores utilizan el dinero de los maestros como palanca de inversión para generar utilidades netas corporativas que promedian entre 1,000 y 1,500 millones de pesos anuales por cada firma bancaria. Bajo este diseño leonino, las administradoras jamás pierden. Si los mercados sufren minusvalías, el saldo del maestro disminuye, pero la Afore cobra puntualmente su comisión fija sobre el total acumulado, con un tope autorizado del 0,54% en la banca privada y 0,52% para pensionistas, lo que genera más de 35,000 millones de pesos anuales en puros costos de administración. El maestro asume todo el riesgo y pone el capital, mientras la banca privada asegura la ganancia.
Tercera verdad, la trampa perpetua de la UMA, la devaluación programada. La narrativa tecnocrática pretende hacer creer que una vez calculada la pensión, el problema está resuelto. Sin embargo, la injusticia se agrava de manera programada año con año a través de la unidad de medida y actualización, UMA. Mientras el salario mínimo general experimenta incrementos significativos por decreto político para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores activos, las pensiones reguladas bajo la reforma de 2007 se topan y actualizan estrictamente bajo el valor de la UMA, indexada únicamente a la inflación del año anterior. Esto condena al maestro jubilado a una devaluación permanente y legalizada de sus ingresos. Cada año que pasa, su dinero compra menos alimentos y menos medicinas, obligándolo a ser más pobre de manera progresiva conforme avanza su vejez. Mantener el esquema de la ley del ISSSTE de 2007 bajo estos criterios omite deliberadamente el costo social y educativo de este colapso pensional. Condena a la base docente a un envejecimiento obligatorio dentro de las aulas por el legítimo temor a la miseria. Frena por completo el relevo generacional de los nuevos profesionistas y precariza el entorno de miles de hogares mexicanos. Los números demuestran con rigor que los recursos generados por el trabajo magisterial existen y son multimillonarios, pero se encuentran atrapados entre los balances de las utilidades bancarias y el financiamiento preferencial del Estado, devolviendo al maestro una vejez de escasez en lugar de la justicia laboral que por derecho le corresponde. En palabras simples, lo que la tecnocracia llama eficiencia financiera es, en realidad, un sistema diseñado para que el trabajador asuma las pérdidas mientras la banca privada asegura las ganancias. Es imperativo cambiar la perspectiva social y gubernamental con la que se juzga el retiro magisterial. Que se escuche bien y que se escuche lejos. El dinero de las pensiones no es un gasto del gobierno, es salario ya trabajado. Las maestras y los maestros no son una carga para el sistema, son los inversionistas cautivos que financian el desarrollo del país y las utilidades bancarias. Tolerar la continuidad de la ley de 2007 es convalidar un fraude histórico. Esa es la diferencia profunda entre la inercia burocrática y la verdadera conciencia social. La frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales, se convierte en una exigencia de congruencia. Si el régimen actual se define por su oposición al modelo neoliberal, no puede ni debe seguir administrando el despojo pensional más agresivo y brutal que el neoliberalismo le impuso al magisterio. Romper el silencio es el primer acto de justicia. Callar frente a esta abrumadora verdad o hacer como que no pasa nada es convalidar la inercia de un pasado que prometimos transformar. Por el bien de todos, primero los pobres, y al magisterio devolvamos por estricta justicia el patrimonio que legítimamente le pertenece. Al final, la historia determinará con el rigor de los datos si este fue el gobierno que devolvió la dignidad completa al magisterio o aquel que perpetuó su abandono. Elocuente, Teodoro Manuel, Jesse, estimado auditorio, nos habla del colapso pensional. Qué término tan fuerte, pero tan real. Dice, los banqueros reciben la ganancia, los maestros ponemos el capital, que se deriva del trabajo. Esto es lo que necesitamos que escuche la gente, que escuchen aquellos que están denostando a la CENTE, al movimiento magisterial,
Esto es lo que todas las trabajadoras y trabajadores de este país, al servicio del Estado, deben comprender, deben conocer. Por eso asumimos este reto de comunicar, de dar a conocer, de poner en nuestra pantalla a alguien que sabe, alguien que con toda seriedad está vaticinando lo que se avecina. Oscar, yo creo que también es importante que tenemos que saber todos, tenemos que ser conscientes todos de que dentro de nuestros derechos laborales también está el derecho al descanso, al buen descanso, y que este dinero es del maestro. Ese dinero que se están llevando las Afores es del maestro. Correcto. Pues esto, la ley del ISSSTE, la lucha contra las Afores es una de las causas esenciales del movimiento magisterial de la CENTE y de muchos maestros que quizá sin militar en la CENTE también manifiestan, están preocupados y también han despertado a la conciencia. Sí. Pero hay otra causa. Claro, otra de las demandas es la eliminación del UCICAM, Oscar. De la UCICAM. Esto es una promesa también de campaña de Claudia Sheinbaum. Y vamos a explicar brevemente a nuestro auditorio qué pasa con esto de la UCICAM, porque puede ser una palabra que para algunos es familiar, para otros no. La UCICAM, Unidad del Sistema para la Carrera Docente, para la carrera de maestros y maestras. Es una unidad que se encarga de regular la admisión, la selección, la permanencia y el reconocimiento de maestros y maestras. Es una ley federal, pero todos los estados están obligados a homologar sus leyes, a homologar su normatividad en esta materia de admisión, promoción y reconocimiento de maestros y maestras. Y luego entonces la UCICAM reina y está impuesta en todos los estados, así seamos maestros estatales. Y entonces estamos sujetos a normas terriblemente burocráticas, a una serie de requisitos, por ejemplo, perfiles completamente herméticos, completamente inamovibles, una serie de procedimientos. Además, la promoción de cursos, ¿no? Que al final de trasfondo también hay un costo. Hay que entregar múltiples documentos, hay que subirlos a internet, hay que hacer exámenes, hay que permanecer en una lista de prelación, esperar a que esa plaza, ese lugar que a ti te conviene esté disponible y si no te mandan a otro lugar, en fin. No ha dado buen resultado. Ahora, ¿de dónde viene la UCICAM? Esta unidad viene precisamente de la ley de la carrera de maestros y maestras, que se decreta en el 2019, y cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente, y se había comprometido también en su campaña a eliminar la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Una reforma punitiva, una ley punitiva que castiga a los maestros, que supuestamente con la evaluación de los maestros iba a mejorar la calidad educativa y que se deriva de acciones de los grupos de derecha que se oponen a que los sindicatos, que se oponen a que los maestros se organicen y entonces definen una serie de procedimientos para seleccionar a los maestros, a las maestras, y con eso iba a resolverse el problema de la carencia de calidad educativa. Bueno, Andrés Manuel se compromete a eliminar, a derogar esta ley. Bien recuerdo, todos recordamos que dijo, no va a quedar ni una coma de la ley peñanietista. Quedó todo. Y en el 2019 sale la UCICAM y queda lo mismo. Desde entonces, nuestros compañeros maestros no pueden basificarse. Desde entonces, nuestros compañeros directivos, subdirectores, por ejemplo, no pueden tener una plaza de base. No puede haber movimientos de personal como se necesita en las escuelas porque todo está supeditado a cumplir los estrictos requisitos de esta ley. No ha dado buen resultado,
no ha modificado los estándares de calidad. Y si a esto le agregamos que se introduce la nueva escuela mexicana, cuando era secretaria de Educación la maestra Delfina, hoy gobernadora, y la nueva escuela mexicana ahora tiene que implementarse porque es una obligación, pues sencillamente no se puede operar porque la definición del movimiento de los maestros, la admisión, la promoción, el reconocimiento, no está armonizada con la nueva escuela mexicana. No tiene ningún sentido, ninguna relación. En la nueva escuela mexicana se pondera a la comunidad, a los procesos comunitarios, cosa que nada tiene que ver con los procesos burocráticos. Y el discurso humanista queda completamente inconsistente. El discurso humanista es absolutamente ajeno a todo el burocratismo de la UCICAM. ¿Qué es lo que ha dicho la autoridad, la Secretaría de Educación, jactándose de que ya hicieron una propuesta en base a esto que Claudia Sheinbaum desde el año pasado anunció, que se iba a eliminar a la UCICAM, y para proponer la ley que le diera lugar, habría que hacérsele una consulta a todo el magisterio. Desde el año pasado se anuncia esta supuesta consulta, ha pasado más de un año y no sabemos a quién se va a consultar, qué se va a preguntar, qué es lo que se va a hacer, cuál es el procedimiento, la logística para consultar a más de 1,5 millones de maestros y maestras de educación básica y de educación media superior. ¿Cómo le van a hacer? Van a pasar los servidores de la nación a preguntar a maestro por maestra cuántos se van a necesitar. Sí, y ¿sabes a qué me recuerda? Me recuerda esto un poco a la supuesta consulta que también hicieron respecto del Plan Oriente. Que es una temática que hemos abordado aquí y que tenemos que abordar. Bueno, va a hacerse una consulta y con base en eso se va a definir los nuevos procedimientos para la admisión, promoción y reconocimiento de maestros y maestras. Va a salir de las bases. Por supuesto que es una aseveración populista, es una aseveración que a todas luces suena bien, pero todos sabemos que es impráctico, que es improcedente, que es inoperante. Todos sabemos que es, como se dice vulgarmente, para taparle el ojo al macho. No tiene una propuesta real en la Secretaría de Educación, no tiene Mario Delgado, no tiene ninguna idea de cómo, no sabe ni qué quiere decir lógica, no tiene ninguna idea de cómo puede abordarse esto. El procedimiento para la admisión, para la promoción y para el reconocimiento de maestros y maestras, pues es muy sencillo, como lo hemos propuesto y hecho en las organizaciones autogestionarias del Estado de México, que las escuelas en comunidad definan los maestros que necesitan, los maestros que hacen falta, los maestros que van a cumplir objetivos no solo escolares, no solamente del salón de clases, sino los objetivos comunitarios para que la escuela se convierta en ese nodo que articule los intelectos, que articule el trabajo, que articule la práctica escolar en la comunidad, para beneficio de la comunidad y para la solución de problemas comunitarios. Cada escuela tiene diferentes necesidades. En cada latitud son distintas las necesidades de aprendizaje, las necesidades escolares, las necesidades comunitarias. Entonces, esta diversidad tiene que dar como resultado una diversidad de procedimientos para poder implementar esta otra, lo que le suceda a la UCICAM. Esa es la propuesta que hemos lanzado las organizaciones desde hace mucho tiempo y que sí es posible ponerla en marcha, pero a la SEP sencillamente no se le da. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta supuesta consulta? Pues sencillamente va a pasar quizá lo que queda del sexenio y no va a haber ninguna modificación. ¿Dónde quedó la promesa, el compromiso de Claudia Sheinbaum de que se va a eliminar la UCICAM? Ahí sigue. ¿Dónde quedó la promesa, el compromiso de Andrés Manuel de que no iba a quedar ni una coma de la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto?
ahí está. Desafortunadamente parecen palabras al aire, Oscar, pues no hay más tiempo, nos tenemos que despedir, no sin antes pues también darle un espacio dedicado a las madres buscadoras, quienes también se sumaron a esta lucha, quienes también han estado constantemente sin descanso, ¿no? Sin descanso, y que pues el país hace oídos sordos a las plegarias de las madres, que pueden estar gritando los extranjeros, los mexicanos un gol, pero las madres están buscando a sus familiares. De 120,000 desaparecidos, desaparecidas, innumerables movimientos en todo el país, en todos los estados de la República, de madres buscadoras, de personas que están implorando ser escuchadas. Decidieron ir también al Estadio Azteca para que los reflectores las miren, para que el mundo las mire, para que el gobierno abra el diálogo, y lo que hubo fueron policías, y lo que hubo fueron contingentes de funcionarios públicos vestidos de blanco, encabezados por César Cravioto, secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, para contener a las madres buscadoras, a este movimiento pacifista, este movimiento lleno de dolor, que no es escuchado. Me parece sensacional que no ignoremos que está ocurriendo este movimiento, además de otros, agricultores, transportistas, productores del campo, que son ignorados, sí, que no están siendo tomados en cuenta, que no hay diálogo, hay cerrazón. Desde Escuelas en Movimiento, desde nuestra organización, la Red Autogestiva y Solidaria, hacemos un llamado al gobierno, hacemos un llamado a la sociedad para que se privilegie el diálogo, no la denostación, no el ataque a estos movimientos, para que abramos nuestros sentidos, para que no cedamos a la hipnosis del balón, al sedante del mundial, que despertemos. Sí, Oscar, y esta cápsula no solamente está dedicada a las madres buscadoras, sino también, sobre todo, y más importante, a los desaparecidos. Con esto vamos a despedirnos. Muchas gracias, Jessy, porque tú hiciste esta cápsula con mucho cariño, con mucha admiración, y también nuestro abrazo solidario para las madres buscadoras. Y con eso nos despedimos, agradeciéndote a ti, agradeciéndole a Karen, a Paula, a Eric Chell, nuestro equipo de trabajo, y a comunicadores, y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Hoy queremos dedicar estas palabras a quienes se han convertido en la conciencia viva de este país, las madres buscadoras. Mientras las cámaras apuntan a los estadios, mientras millones de personas celebran goles, partidos y espectáculos, hay otras mujeres que recorren caminos muy distintos. No caminan hacia una fiesta, caminan hacia la esperanza de encontrar a sus hijos e hijas. Caminan con fotografías en las manos, con nombres en la memoria y con una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Dónde están? En estos días, en el que el mundial ocupa titulares, espacios informativos, conversaciones cotidianas, resulta imposible no preguntarnos por qué el dolor de miles de familias sigue siendo tratado como un asunto secundario. ¿Cómo es posible que un país pueda organizar grandes eventos, atraer reflectores internacionales y al mismo tiempo mantener una deuda tan profunda con quienes buscan a sus seres queridos? Las madres buscadoras no deberían estar marchando para exigir algo tan básico como la verdad y la justicia. No deberían tener que convertirse en investigadoras, rastreadoras, defensoras de derechos humanos o peritas improvisadas. Sin embargo, la realidad las ha obligado a asumir tareas que le corresponden al Estado. Por eso las vemos hoy sumándose a distintas movilizaciones sociales, entre ellas las de la CENTE. No porque sus causas sean idénticas, sino porque comparten una misma necesidad: ser escuchadas. Porque cuando las instituciones cierran sus puertas, los movimientos sociales se convierten en espacios de encuentro, solidaridad y resistencia.
las madres buscadoras, nos recuerdan algo fundamental, que detrás de cada cifra existe una historia, una familia, una ausencia que duele todos los días. Nos recuerdan que una persona desaparecida no es un expediente ni una estadística, es una silla vacía en la mesa, una llamada que nunca llegó, un abrazo que sigue pendiente. Y mientras algunos intentan que miremos únicamente hacia el espectáculo, ellas nos invitan a mirar hacia la realidad, una realidad que no desaparece porque dejemos de nombrarla, una realidad que exige memoria, sensibilidad y compromiso. Desde nuestra solidaridad, queremos decirles que no están solas, que su lucha también es una lucha por la dignidad humana, que cada búsqueda representa un acto de amor inmenso frente a la indiferencia, y que su voz merece mucho más que promesas, merece respuestas, acciones concretas y justicia. Porque ningún mundial, ningún evento y ninguna celebración debería hacernos olvidar que todavía hay miles de personas que faltan en sus hogares. Y porque mientras exista una madre buscando a su hija o hijo, la tarea de la sociedad no es mirar hacia otro lado, sino acompañar, exigir y mantener viva la memoria. A las madres buscadoras, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra solidaridad. Que su fuerza siga iluminando el camino hacia la verdad y que algún día la justicia llegue con la misma urgencia con la que ustedes han salido a buscar. Porque nadie debería buscar sola o solo a la persona que ama. Porque los desaparecidos nos faltan a todos.